Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar. ¿Me pueden confirmar, por favor, que ven la presentación que tengo ahí enfrente y que me escuchan y que me pueden ver bien? Hola, buenas tardes. Sí, se ve, se escucha y todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daisy Ramírez. Yo soy psicóloga y justo ahora me encuentro cursando el máster de violencia de género en la Universidad de Valencia, de España. Y pues como parte de mis horas de práctica, pues tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo esta tarde, hablándoles acerca de un tema increíblemente importante, que es la violencia de género. Yo soy de Honduras, así que pues puedo identificarme un poco con la cultura de ustedes, porque pues igual es Latinoamérica y pues bueno, tenemos bastantes cosas parecidas. Entonces, yo les quiero contar esta tarde acerca de qué es la violencia de género. Les voy a contar cuál es la definición oficial, los tipos diferentes de violencia de género que existen y también algunas cifras a nivel mundial y a nivel de México. Y también, y que me parece muy importante, les voy a comentar cuáles son las causas de esta violencia, porque a veces para entender bien el problema necesitamos ir a su raíz, necesitamos ir a, pues, a donde inicia todo, para que así podamos entender mejor y también empezar a hacer los cambios, ¿no? Porque a veces solamente tapamos o utilizamos pequeñas banditas o curitas o parchecitos al problema y pues al final no hacemos nada, entonces necesitamos ir a la raíz. Entonces de eso les voy a hablar hoy. Esto la idea es que sea una plática, así que yo pues por supuesto tengo información para compartirles a ustedes, pero en cualquier momento que quieran, si tienen alguna pregunta, una intervención o pues un comentario acerca del tema, bienvenido. ¿Ok? Entonces yo voy a estar pendiente del chat y voy a estar pendiente de si alguien levanta su manito para querer compartir. Bueno, sin más, vamos a iniciar. Eh, Antes de empezar, me gustaría compartirles un poco acerca de cuál es la diferencia entre violencia y agresividad, porque a veces esos dos términos los utilizamos indiscriminadamente y pues hay una gran diferencia entre ellos. La agresividad es algo que todas las personas tenemos, ¿de acuerdo? Algo que se manifiesta de manera automática cuando las personas nos encontramos en algún peligro, bajo algún peligro o amenazadas de alguna manera. Entonces, eso se presenta automáticamente, no lo podemos controlar, sino que cuando nos sentimos que algo nos puede suceder, que estamos en peligro o amenazados de alguna manera, entonces se despliega y pues sentimos cosas en nuestro cuerpo como mucha adrenalina y entonces reaccionamos. Eso es la agresividad. Es un rasgo que se ha conservado a lo largo de toda la evolución, porque este rasgo básicamente lo que hace es que nos ayuda a sobrevivir. ¿Ok? Porque entonces cuando estamos en peligro, entonces nos defendemos y así es como sobrevivimos. Entonces es un proceso adaptativo y es un proceso de defensa ante una amenaza o ante un peligro. ¿Ok? Entonces esto es algo que todas las personas tenemos y que cuando nos encontramos en peligro, entonces se despliega de manera automática. No así la violencia. La violencia entonces no se despliega de manera automática como la agresividad, sino que de un modo intencionado. ¿Por qué? Porque la violencia es aprendida. La violencia es la combinación de esta agresividad que yo les comento, que tenemos las personas para defendernos, y la otra parte de la ecuación son los factores culturales, o sea, qué es lo que culturalmente es permitido. Y si ustedes se dan cuenta, nuestras culturas, la cultura latinoamericana, es una cultura increíblemente violenta. En todos lados hay bastante violencia. No solamente estoy hablando de la violencia que existe en las calles, como de crimen organizado y eso también, pero también en nuestros hogares existe mucha violencia, porque se nos enseña, eh, no se nos enseña a resolver los conflictos de manera pacífica, sino al contrario, ¿no? Con violencia. Entonces, eso es algo cultural. Por ejemplo, a los niños y a las niñas es bastante frecuente que se les castigue
pues pegándoles, ¿no? No haciéndoles reflexionar acerca de qué fue lo que hicieron mal, sino directamente al castigo físico. Bueno, eso es violencia también. En los programas de televisión, en todo lo que vemos, en todo lo que nos rodea, existe la violencia. Entonces, es algo culturalmente aprendido y la violencia en nuestra cultura, en nuestros países está bastante normalizada. A veces ni siquiera sabemos, bastante invisibilizada también. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos violentando o que estamos siendo violentadas porque pues está tan normalizado, ¿no? A todo el mundo le pasa, eso lo hemos visto desde que estamos chicos y chicas. Entonces, la diferencia es que la violencia pues es una agresividad alterada, cargada de significados socioculturales y que no se despliega automáticamente, sino que es intencionada. ¿Y cuál es la intención o cuál es la finalidad? Pues de hacer daño a la otra persona o al objeto o a los animales que tenemos enfrente, porque la violencia se puede manifestar de muchísimas maneras. Entonces, esa es la diferencia. Y es importante que sepamos que si la violencia es el resultado entonces de los factores culturales, lo que significa es que puede ser desaprendida. ¿De acuerdo? Entonces, porque no nacemos como personas violentas, nacemos como personas agresivas, porque la agresividad nos ayuda a sobrevivir, pero no somos violentas por naturaleza, sino que lo aprendemos. Entonces, es importante que sepamos que entonces las conductas violentas se pueden desaprender. Ahora, la violencia hacia las mujeres le decimos que es instrumental porque pues tiene un propósito, tiene un objetivo o un resultado, que es de parte del agresor dominar a la mujer, controlar a la mujer o utilizar este poder que él tiene para someterla. Y para explicarles esto, les voy a contar a continuación por qué es eso del poder, por qué los hombres tienen más poder en la sociedad que nosotras las mujeres. Y ese poder, esa desigualdad en el poder que existe, es una de las causas primordiales de la violencia de género. Entonces, ¿y cuáles son cuál es esa causa? Pues los roles de género. Los roles de género son aquellas características, esos lugares, esos atributos que nos han sido asignados tradicionalmente, históricamente, o sea, a lo largo de los siglos, en función de que si somos hombres o si somos mujeres. ¿Ok? Entonces lo que nos dicen es, pues, cómo tenemos que ser, qué características tenemos que tener, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, dónde es el lugar que la sociedad nos ha dado, qué juguetes, por ejemplo, los niños y niñas, con qué juguetes van a jugar, qué colores podemos utilizar, cuáles son las actividades que sí son bien vistas a realizar y cuáles no, etcétera. Entonces, básicamente los roles de género es todo lo que engloba cómo tenemos que ser, pensar, comportarnos en la sociedad. Entonces, les voy a hablar acerca de cuáles son los que han sido, pues cuáles son los tradicionales, ¿no? ¿Con qué nos engloba? Quizá a ustedes les pase diferente, quizá los roles de género en su casa o en su pareja o en su vida pues ya estén cambiando un poco, pero y eso está muy bien, es lo que queremos, pero entonces para entender, ¿no? Para entender de dónde surge la violencia de género, entonces tenemos que verlos así, como tradicionalmente se nos han impuesto, se nos han asignado. Entonces, a lo femenino se le ha asignado el rol reproductivo y este rol se lleva a cabo en el espacio doméstico. Y a lo masculino se le ha asignado el rol productivo y este rol pues se lleva a cabo en el espacio público. Ahora, pues me pueden decir, reproductivo, pero es que los hombres no pueden tener bebés, entonces yo tengo muy claro eso, yo lo sé, pero este rol reproductivo no solamente se refiere al hecho de tener bebés, al hecho de poder dar a luz, sino al cuidado y a la crianza de estas nuevas personas que nacen, de todas las demás personas que tienen alguna necesidad especial, como una discapacidad o una enfermedad, y también al cuidado de las personas mayores. Entonces, básicamente, este rol reproductivo se refiere al hecho de la crianza de los hijos y de las hijas y del cuidado
de estas personitas y de todas las demás personas que requieran atención. Entonces, esa crianza, ese cuidado de las personas, tradicionalmente lo hemos hecho las mujeres. Ese ha sido nuestro trabajo. Eso es lo que se nos ha asignado a hacer. ¿Y dónde se hace? Pues en el espacio doméstico. Sin embargo, entonces a los hombres, por el otro lado, han sido quienes han salido porque su rol es productivo, o sea, producir, traer dinero a casa. ¿Y eso dónde se hace? Pues fuera de casa, en el espacio público, en lo social, en lo político, en lo laboral. Entonces, estos roles, como podemos ver, ahora han cambiado bastante, pero desde cómo fueron asignados, o sea, desde que fueron asignados, podemos ver cuál es la diferencia, podemos ver la desigualdad. ¿Y dónde se encuentra la desigualdad? En el hecho de que las labores domésticas no se consideran igual de importantes que las labores del espacio público, lo fuera, el hecho de salir a trabajar y el hecho de traer dinero. No se considera igual de importante, aunque tienen la misma importancia. ¿Por qué? Pues porque para que las personas puedan salir fuera a trabajar, a ganar dinero, necesitan tener todas las demás necesidades del hogar cubiertas, necesitan haber comido, necesitan tener ropa limpia, haber descansado, etcétera. Entonces, ¿sí me explico? Pero socialmente no es igual de importante porque lo doméstico se considera inferior porque no genera dinero. Eso es algo que la sociedad nos lo dice. Entonces, desde allí crea una trabajan las personas que toman decisiones políticas, que toman decisiones sociales. Estas son las personas que tienen el poder. Y entonces, mayoritariamente o tradicionalmente, es un rol que han jugado los hombres. Entonces, ahora sí, habemos mujeres que ya salimos a ese mundo, que ya trabajamos, que hay mujeres políticas, pero para empezar, hemos tenido que luchar muchísimo para que se nos permita, porque sencillamente no se nos permitía. No era nuestro rol, no era nuestra función. Y esas mujeres que empezaron con la lucha para tener estos mismos derechos de poder salir a trabajar, de poder conducir, de poder tener una cuenta de banco, de poder divorciarse, cosas que ahora tomamos por sentado. Hubieron mujeres que lucharon muchísimo e incluso perdieron su vida para que las demás mujeres pudiéramos tener estos derechos ahora. Entonces, es importante que sepamos que pues, las mujeres estamos incursionando en el espacio público, pero sigue habiendo una enorme desigualdad porque los hombres no se están involucrando en el espacio doméstico pues como deberían, ¿no? Porque entonces, si nosotras salimos, entonces debería ser más equitativo, ¿no? Pero sigue habiendo desigualdad porque los hombres, solamente los que quieren, incursionan en este espacio doméstico y los demás pues pueden elegir si sí o si no. Entonces no existe el deber, ¿no? De que algunos hombres sientan o quieran ser parte de ese espacio doméstico. Sigue siendo considerado inferior ese espacio doméstico. Y más bien a los hombres se les enseña que ser hombre significa ser lo contrario a ser mujer. Por ende, no puede tener las mismas características y no puede tener los mismos lugares o no puede realizar las mismas actividades que las mujeres. Tradicionalmente es así como se crían a los hombres. Entonces, desde aquí, creo que podemos ver, ¿no? ¿Por qué es desigual? ¿Por qué existe ese poder? Incluso, hablando de trabajo, incluso a las mujeres que se quedan en casa, que son amas de casa, les decimos que no trabajan. Siempre decimos eso, no es que yo no trabajo, me quedo en casa. Claro que se trabaja muchísimo, a veces mucho más que las personas que salen fuera de casa, porque en casa no hay descanso, en casa no hay vacaciones, en casa se están pendientes de una y mil cosas, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que comprar, o lo que sea. Entonces, estamos tratando de cambiar eso, estamos tratando de que las mujeres que se quedan en casa digan que sí trabajan, o sea, que trabajan en casa o que tienen un trabajo no remunerado. Entonces, hasta el momento, hasta cuando podamos ver la importancia que tiene ese trabajo que realizan estas mujeres, que no es remunerado, entonces vamos a empezar a ver un poco más de igualdad, ¿no? Porque no se les reconoce. El trabajo de casa es increíblemente invisibilizado porque pues no da dinero.
Entonces, ahí podemos ver, ¿no? O sea, el poder, acuérdense, quien tiene el poder son las personas que pueden salir, las que pueden hablar, las que tienen voz, las que tienen voto. Y esto generalmente ha sido los hombres. Entonces, esto los posiciona arriba, ¿ok? Y las mujeres, entonces, hemos estado en ese eslabón inferior debido a esto que les acabo de explicar. Otra cosa que podemos ver en la que hay desigualdad es en las características que se nos han atribuido. Entonces ahí abajo pueden ver ustedes que hay algunas características que se nos han impuesto prácticamente. Entonces, por ejemplo, a las mujeres, a lo femenino, las características que se nos han impuesto culturalmente, tradicionalmente e históricamente son sensibilidad, vulnerabilidad, debilidad, docilidad, dependencia, inseguras, pieles pasivas, recatadas. Hace muchos años o incluso ahora hay algunas personas que creen que estas características que les acabo de decir es lo que hacen una buena mujer. Las mujeres que tienen estas características, entonces sí es una buena mujer, es una mujer que vale la pena. Todavía lo estamos pensando así. Entonces, y ese es nuestro problema. ¿Por qué no podemos tener otras características las mujeres? ¿O por qué los hombres que tienen estas características, porque hay hombres que sí son sensibles, hay hombres que sí son vulnerables, porque es más bien se les insulta, en vez de animarles a continuar siendo así, o que criemos a los hijos, a los varones, con algunas de estas características? Entonces, ven, por eso es que les digo que los roles de género es algo, por eso es la causa, por eso es la raíz, porque está tan impreso, esta información está tan impresa en cada una de las personas que es muy difícil cambiarlo. Aún las personas que estamos trabajando en este mundo, aún las personas que conocemos acerca de esto, que ya tenemos años incluso de estar trabajando, aún a nosotros nosotras nos pasa, ¿no? Que siempre hay pensamientos, siempre hay estas como en contra de eso. El hecho de que si vemos a una mujer que no tenga estas características, pues no pasa nada, ¿no? Siempre sigue siendo mujer y siempre es una buena mujer. En cambio, los hombres se les han asignado características como fortaleza, y no solamente fortaleza física, ¿no? Sino hablo también de la fortaleza emocional, del hecho de que ellos siempre mantengan esta imagen exterior de fuerza, de que no son vulnerables, de que no son sensibles, de que no puedan demostrar sus sentimientos. Pues son independientes, infieles. Esto de la infidelidad, pues bueno, las mujeres también somos infieles, no todas las personas podemos serlo, pero se considera algo muy malo cuando una mujer es infiel. En cambio, cuando un hombre lo es, pues es hasta normal, ¿no? Lo tenemos como bastante normalizado, y que tampoco debería ser así. Pues activos, rebeldes, violentos, expresivos, seguros de sí mismos y valientes. Entonces, ven cómo esto, pues bueno, tradicionalmente así es como se considera que tiene que ser un buen hombre. Y si ustedes se fijan, hay algunas de estas características o todas las características que las mujeres también tenemos, ¿no? Pero no es tan bien visto. Las mujeres que tenemos esas características luchamos mucho como por defender esa postura. A mí me ha pasado muchísimo. Yo vengo de un hogar increíblemente tradicional, donde esas características pues son lo correcto. Así es mi mamá, era mi abuelita, así son mis tías. Entonces, eso pues nos pasa muchísimo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los hombres que sí quieren demostrar sus sentimientos, que sí quieren ser fieles, que sí son vulnerables. Entonces, no es bien visto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que existe. Y si ustedes se fijan, si se ponen a pensar en que estas son las características asignadas tradicionalmente, dependiendo si somos hombres o mujeres, ven la posición de desventaja o de desigualdad a la que nos dejan las mujeres. De aquí, de esas características, es donde viene el hecho de esa frase que dice que las mujeres somos el sexo débil. Y eso todavía existe, todavía lo escuchamos, y es precisamente por eso, porque se nos han asignado, esa característica de sexo débil se nos ha asignado. Y las mujeres que quieren salir, entonces son bastante criticadas. Entonces, espero que les haya quedado un poco claro como acerca de por qué es que existe de dónde es que viene la desigualdad, por qué es que los hombres tradicionalmente han sido los que tienen más poder. Y tener poder no es malo. La pregunta aquí no es, entonces, que si le quitamos el poder a los hombres o no.
No, no se trata del poder, se trata de qué hacemos con ese poder que tenemos. Y la violencia de género lo que sucede es que existe un abuso de poder. Entonces, los agresores, porque no todos los hombres son agresores, pero los agresores entonces lo que hacen es abusar de ese poder. ¿Para qué? Porque acuérdense, ¿no? Está la diferencia. Entonces, abusar de ese poder para poder someter, para poder controlar, para poder siempre mantener ese poder sobre la mujer. Entonces, eso es lo que sucede y eso es la violencia de género, ¿no? Entonces, es un abuso de poder. Por eso es que no todos los hombres son agresores, porque hay algunos que no necesitan abusar de este poder que tienen o de estos privilegios que tienen, porque así se les ha sido asignado. Entonces, la violencia de género, esa es la definición, es todo aquel acto lesivo. Lesivo significa que hace daño, que provoca algún daño. Es toda aquella acción que provoca daño y que es perpetrada contra la voluntad de una persona. O sea, las mujeres no lo buscamos. No buscamos ser violentadas, no queremos ser violentadas, no nos gusta ser violentadas, pero aún así, entonces se perpetra esta violencia contra nosotras. Y esta violencia está basada en diferencias de carácter social o género entre los hombres y las mujeres. Entonces, estas diferencias son las que les acabo de explicar, ¿no? Esta es la base de la violencia. Entonces, la violencia de género son todos aquellos actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento que puede ser físico, puede ser sexual o puede ser psicológico. Y también la amenaza de tal acto, o sea, que un agresor le diga a su pareja que si no le hace tal cosa, si no le tiene la comida o lo que sea, entonces que ya va a ver cómo le va a ir. O, por ejemplo, una expareja, pues que si no regresa con él, le va a quitar a los hijos y a sus hijas. Entonces, por ejemplo, esto. Entonces, las amenazas de cometer alguna acción también se considera violencia de género. La coacción también se considera violencia. La coacción es cuando obligamos a alguien a hacer algo que no quiere, como prácticamente que le forzamos, sin necesidad de utilizar la fuerza, pero sí como con nuestras palabras, con manipulación. Y otras privaciones de libertad. Entonces, estos actos de violencia se pueden cometer ya sea en público o en privado. Antes se consideraba que solamente eran penalizados o solamente eran mal vistos los actos que se cometían en público. O sea, ver a un hombre violentando, pegándole o insultando a su pareja públicamente, como en frente de sus amistades, en frente de sus familiares. Entonces, eso sí era mal visto. Pero lo que ocurría de puerta cerrada para adentro, pues bueno, ¿no? Cada quien. Porque lo que ha pasado es que las mujeres hemos sido propiedad. Las mujeres primero pertenecemos al padre y luego cuando nos casamos, pues pertenecemos al esposo, al marido. Y así es como nos han enseñado, ¿no? El sometimiento, la sumisión de la mujer. Entonces, esto significa que lo que sea que sucede dentro de esa pareja tiene que aguantarse. Las mujeres tenemos un mandato histórico de silencio, un mandato de aguantar, de cargar con la cruz que se nos ha impuesto o que hemos elegido. Entonces, ahora pues se considera, o ya nos queda muy claro y tenemos que decírselo a las mujeres, es que también es violencia cuando ocurre sin que nadie lo ve. Solo que esta violencia yo creo que la que más ocurre pues dentro de la pareja y bueno, hay mujeres que no denuncian, ¿no? Que nunca salen de esta situación por eso, porque creen o no saben que están siendo violentadas. Ahora les voy a contar cuáles son los tipos de violencia de género que existen. Existen 5 grandes tipos de violencia. La primera y la que más conocemos, creo yo, que cuando escuchamos violencia de género, entonces pensamos en esta. Pensamos en la violencia doméstica o de pareja íntima. Le decimos también de pareja íntima porque cuando pensamos en doméstica, ¿en qué pensamos? Pensamos en una casa, ¿verdad? Pensamos en una pareja que convive, que vive junta, con hijos o sin hijos, como bajo un techo. Y necesariamente este tipo de violencia también se puede dar en parejas de noviazgo o de parejas que no conviven juntas. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo cifras altísimas de este tipo de violencia en noviazgos adolescentes. Entonces, para que sepamos, ¿no? Que también también es violencia de género cuando una chica adolescente está sufriendo algún tipo de estas violencias que voy a mencionar de parte de su novio.
¿no? Aunque no viva junta. Entonces, esta violencia doméstica, pues bueno, como la palabra lo dice, ¿no? De pareja, es la violencia esa que sucede dentro de la pareja, ¿no? Que el agresor lo que quiere es, pues, mantener este control o dominar a la mujer. Y esta puede manifestarse de varias maneras, de 4 maneras específicas. Por ejemplo, la violencia física. Esta es, pues, la más visible, ¿no? Es la que notamos, porque lo que sucede es que deja rastro, deja marca en el cuerpo. Entonces, esta violencia puede ser cachetadas, patadas, jalones de cabello, empujones contra la pared o contra la cama, cortadas con cuchillo o balazos, puede ser también quemaduras de cigarro, de cigarrillo contra la piel. Entonces, cualquier cosa que dañe físicamente, ¿no? Que dañe la integridad física de la mujer. Esa se llama violencia física. La violencia psicológica, antes le decíamos violencia verbal, porque se creía que es, pues, no física, o sea, que no deja marca, pero que eran los insultos, ¿no? Que cuando le decía el hombre a la mujer, pues, que no sirve para nada, que es fea, que es gorda, que es lo que sea, o insultarla de alguna manera, que no es buena mamá. Entonces, sí es parte de la violencia psicológica, los insultos son parte, pero a veces no solamente se queda ahí, porque hay hombres que no insultan, ¿no? Pero sí manipulan de alguna manera, o sí amenazan de alguna manera. Entonces, eso es parte de la violencia psicológica, ¿no? Entonces, aunque no hayan insultos, puede haber violencia psicológica. Entonces, acuérdense, la violencia es, pues, para mantener el control. Entonces, parte de esta violencia psicológica es, por ejemplo, algo que es bastante común justo ahora por la tecnología, es decirle, ya que sí puede salir, que sí le da permiso de salir, pero que tiene que controlar todo. O sea, por ejemplo, mandar la ubicación. No lo dice así, no le dice te voy a controlar, sino que le dice, bueno, entonces me tenés que mandar la ubicación de donde estás, una fotografía para ver con quién estás. Antes de que salga de casa tiene que aprobar el atuendo que va a utilizar, ¿no? Que si es muy corto, que si es muy pegado, que si es lo que sea, o que está bien. Entonces, eso es violencia psicológica también, ¿no? O sea, es controlar de alguna manera que no sea física a la persona. La violencia sexual es una que es bastante invisibilizada dentro de la pareja porque para empezar, pues ese mandato que les decía, ¿no? El mandato de que la mujer tiene que hacer todo y que tiene que hacer un buen trabajo para retener a su pareja. Y otro mandato o otro mito que existe en la sociedad es que los hombres no pueden controlar su apetito sexual, que son como animalitos que no pueden controlarse. Y eso es un mito, eso es falso. Los hombres sí pueden controlar su apetito sexual, o sea, sí se pueden quedar con las ganas, eh, pero pues no lo creemos así, ¿no? Tanto hombres como mujeres creen eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la violencia sexual dentro de la pareja se da cuando esta persona, cuando este hombre quiere tener relaciones sexuales, pero la mujer no. Ella no quiere hacerlo, pero se siente obligada, se siente forzada a hacerlo. Aunque él no utilice la fuerza, aunque ella al final sí acceda, pero accede por todo esto que está detrás, ¿no? Porque nos enseñaron eso, que los hombres no pueden controlarse y no hay que dejarlos con las ganas, que nos enseñaron que una mujer tiene que cumplir con los deseos sexuales de su esposo. Entonces, que aunque ella no quiera y lo haga, se considera violencia sexual. ¿Por qué? Porque ella no puede decidir. Ella no puede decir que no quiere hacerlo y lo hace. Entonces, aunque no sea a la fuerza, por supuesto, violencia sexual cuando la pareja viola a la mujer, porque también se da muchísimo, pero aunque no utilice la fuerza, si ella no quiere hacerlo, también se considera violencia sexual. Otra manifestación de la violencia sexual es cuando el hombre quiere hacer alguna actividad, como alguna posición sexual, que a ella le dé vergüenza, que a ella le dé pena, que no quiera hacerlo porque va en contra de lo que ella cree o que le provoca dolor. Y aún así, a él no le importa esto y siempre lo hace. Eso también es violencia sexual. Si ella no quiere hacerlo, aunque sea porque le da vergüenza y no quiere hacerlo, y aún así el acto se realiza, es violencia sexual. Y otra manifestación que es bastante común es que el hombre hable acerca de la vida sexual que tiene con su pareja,
¿no? Que cómo lo hicieron, que cuántas veces lo hicieron y que ella no esté de acuerdo. Si ella da su consentimiento, pues no pasa nada. Pero si ella no está de acuerdo porque a ella le da vergüenza o simplemente quiere que sea un asunto privado y él aún así lo sigue haciendo, a veces enfrente de ella, entonces eso también es violencia sexual. Y la violencia económica, perdón, es pues aquello que tiene que ver con el dinero, ¿no? El hecho de que muchas veces en nuestra cultura no haya suficiente dinero en casa, por ejemplo, que el hombre, digamos que la mujer solamente trabaja en casa y el hombre es el que sale y trae el dinero, pero no le da lo suficiente porque él necesita dejar su apartado para, por ejemplo, su vicio de alcohol, que es las cifras de alcohol, de consumo de alcohol en nuestras culturas es altísimo. Entonces, porque necesita dejar dinero para comprar alcohol, entonces no le da dinero suficiente para la comida o para los gastos de casa. Eso es violencia económica. O cuando ella trabaja fuera de casa también, y el hecho de que cuando llegue el día de pago, a la quincena o al mes, el hombre le quite ese dinero porque él es el que lo tiene que manejar porque es el hombre de la casa y no le permita hacer con su dinero lo que ella quiere, también se considera violencia económica. Entonces, es todo aquello que tiene que ver con el dinero. Eso es la violencia económica. Ahora, el otro tipo de violencia de género que existe es la violencia sexual, pero no la de la pareja, no, sino como en general. Y esta tiene algunas manifestaciones, como por ejemplo el acoso. El acoso sexual es todas aquellas manifestaciones verbales, comentarios, chistes, insinuaciones, pero también gestos, también miradas que tienen índole sexual, que tienen detrás mucha carga sexual y que nosotras las mujeres no estamos pidiendo. ¿Ok? Es diferente cuando estamos coqueteando, pero cuando no lo estamos, cuando no lo queremos y estos comentarios o gestos o palabras o miradas se depositan sobre nosotras. Acuérdense que la violencia de género es que es perpetrado contra la voluntad de la mujer. Entonces, cuando pensamos en acoso, generalmente pensamos en acoso callejero, porque todas las mujeres hemos sido víctimas de este tipo de violencia en la calle. Pero es importante que sepamos que, aunque sí es bastante común el acoso callejero, no solamente en la calle existe este tipo de situación. También se da muchísimo, más de lo que quisiéramos en los ambientes profesionales, en las escuelas, en los trabajos, en las universidades y también dentro de la familia. Entonces, si un hombre, no importa quién sea, no importa si es en la calle, no importa si es en la escuela o en la familia, hace algún tipo de comentario o insinuación sexual, entonces se considera acoso sexual. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces solamente lo sentimos que es en la calle, pero está pasando también en nuestros círculos, está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando nuestro jefe o cuando un compañero de trabajo estamos teniendo una conversación y en vez de estarnos viendo a los ojos, está viendo a la zona del pecho, pues bueno, eso es acoso sexual. Cuando estamos pasando por la calle y hay un hombre que nos queda viendo de cierta manera y se toca el pene, eso es acoso sexual. ¿De acuerdo? Entonces, son todas estas conductas que no tienen, que no hay contacto físico, solamente son miradas, gestos, palabras, comentarios, chistes, cualquier tipo de insinuación verbal que tenga esa carga sexual y es depositada sobre las mujeres. Luego tenemos el abuso. El abuso sexual ya implica tocamientos, no implica contacto físico, entonces, pero sin penetración. Entonces sería, por ejemplo, pues tocar los genitales, cuando las mujeres vamos en el transporte público, por ejemplo, y nos dan una nalgada o nos tocan la vulva, nos tocan los pechos. Eso es abuso sexual. Con los niños y las niñas este es bastante frecuente porque los agresores, algunos se cuidan de que no haya tanta prueba, entonces no penetran, sino que cometen solamente abuso sexual, que es tocar los genitales de los niños y de las niñas o obligarles a que les toquen a ellos los genitales o que los masturben. Y también se considera abuso sexual cuando una persona, por ejemplo un niño o niña, es obligado a ver pornografía o a ver a la otra persona masturbándose o a ver cómo esta persona tiene relaciones con otra. Entonces, esto se considera abuso sexual. La violación, entonces, es cuando ya existe penetración. Entonces, a veces creemos que la violación es solamente la penetración del pene en la vagina y no. La violación incluye la penetración de la vagina, por supuesto, del ano
y de la boca. Entonces, si un agresor introduce su pene de una manera forzada en la boca de una mujer, también se considera violación. Entonces, pues bueno, es violación de esos tres agujeros que les menciono, y puede ser por el pene, o sea, puede ser la penetración por el pene, por un dedo o por cualquier objeto, como por ejemplo botellas, vegetales, palos de billar, que son, les comento que es lo que yo he escuchado. Entonces, eso es violación, ¿no? Que ya existe penetración. La explotación sexual es comercializar o tener alguna ganancia, por ejemplo, recibir un bien o dinero a cambio de la sexualidad de otra persona. Eso es explotación. Y otro tipo que se me olvidó colocar, pero que también existe, es la mutilación genital femenina. Esta mutilación pues no se da en nuestra cultura, pero actualmente en el mundo existen 200 millones de mujeres que han sido sometidas a este procedimiento. La mutilación genital es cuando cuando les hacen una incisión o un corte a los genitales de la mujer, por ejemplo, al clítoris. Esto depende de la cultura o el objetivo, pero pueden cortar ya sea el clítoris o cualquiera de los labios. Entonces, esto se considera violencia de género porque el propósito es aplanar completamente la sexualidad de las mujeres. Porque estas mujeres siguen siendo capaces de poder tener un bebé, pero no van a sentir placer nunca en su vida. Entonces, por eso se considera violencia de género. El otro tipo de violencia son los matrimonios y uniones infantiles forzadas tempranas. Esto pues se da muchísimo todavía en nuestra cultura. Una de cada 4 niñas o 4 mujeres pues ingresan a una de estas uniones infantiles tempranas. Esto es antes de que cumplir 18 años, por eso se llama infantil, porque no son adultas todavía. Entonces, hay muchas causas para esto: los embarazos adolescentes, los índices de pobreza que existen en nuestros países, el abandono escolar, la cultura en sí, ¿no? El hecho de que está bien visto que un adolescente ingrese a una relación, aunque sea con un adulto. Entonces, pues bueno, también se considera violencia de género. El otro tipo es la trata de personas. La trata es... Hola, Cristina, ¿le gustaría decir algo? No, quizás se le encendió su micrófono por equivocación. Entonces, la trata de personas es aquella, pues, cuando se extrae, se secuestra básicamente a la persona. Y más del 90% de las víctimas de trata en el mundo son mujeres. Y su fin, o para qué las utilizan, pues para explotación sexual. Entonces, por eso es que es alarmante este tipo de violencia, porque muchas veces decimos que las mujeres son prostituidas y no es el término correcto, porque cuando existe la prostitución, la mujer recibe un beneficio económico a cambio de sus servicios sexuales, pero la explotación, la mujer aparte que no recibe nada, pues no quiere hacerlo, es obligada a hacerlo porque fue secuestrada y está siendo retenida precisamente para eso, con ese objetivo. Entonces, eso es la trata de personas. Y el otro tipo de violencia de género es el feminicidio. El femicidio es la expresión más cruel de violencia de género que existe, porque es la muerte de una mujer por razón de género. Y es importante que sepamos que los femicidios no ocurren solo porque sí. El agresor un día no se levanta diciendo voy a matar a esta mujer hoy, sino que muchas veces es que se le pasó la mano con alguno de los otros tipos de violencia que estaba ejerciendo sobre ella. Entonces, casi nunca es pues así de la nada, sino que esta mujer estaba sufriendo algunos otros tipos de violencia. Y el femicidio tampoco solo se da en la pareja, también existen femicidios fuera de la pareja, como por ejemplo, si una mujer víctima de trata o de explotación sexual fallece a causa de, por ejemplo, el VIH o cualquier otra enfermedad, bueno, también es un femicidio. A escala mundial, 35% de las mujeres han experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja o expareja. 35%, eso significa 1 de cada 3 mujeres han sufrido este tipo de violencia. O también violencia sexual por alguna otra persona que no sea su pareja.
Y estos datos, estas cifras no incluyen el acoso sexual. Yo creo que 100% de las mujeres, o muy cerca del 100% de las mujeres, hemos sufrido acoso sexual en algún momento, pero todavía no encontré ninguna estadística acerca de eso. Y otra cifra increíblemente alarmante es que cada día en el mundo están muriendo 137 mujeres por razón de su género y asesinadas por miembros de su propia familia, o sea, sus parejas, exparejas, padres, hermanos, primos, tíos, abuelos, etcétera. Ahora, ¿qué sucede con la pandemia de COVID-19? Pues lo que sucede es que hay muchas de estas mujeres que la violencia la sufren a puerta cerrada, que la violencia la sufren dentro de casa. Entonces, ¿qué sucede con la pandemia? Pues lo que sucede es que estamos encerradas, que nos encerraron por las cuarentenas, que hay distanciamiento social, que cerraron escuelas y oficinas. Entonces, esto lo que provocó es que dejó a millones de mujeres y niñas en completo aislamiento, ¿no? En una situación de mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque en casa, en ese lugar que nos estaba protegiendo del virus, pues no las estaba protegiendo a ellas de la violencia que sufren. Y lo que sucedió es que en muchos países, esas llamadas a líneas telefónicas, acuérdense que las mujeres tenemos ese mandato de silencio, no siempre denunciamos. Según la estadística, solamente 10% de las mujeres que están en una relación violenta denuncian, 10%. Pero ¿qué pasó con la pandemia entonces? Imagínense los niveles de violencia que tuvieron que haber sentido estas mujeres para pedir auxilio, para llamar. Las líneas telefónicas, el número de llamadas a líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó, o sea, se dispararon las llamadas. Ahora, en México, ¿qué está sucediendo? No tengo las cifras hasta ahora, hasta noviembre, pero de enero a mayo, que estas son las cifras oficiales, los primeros 5 meses del 2021, 423 mujeres fueron asesinadas por razón de su género. Esto es una cifra increíblemente alarmante, nos tiene que hacer algún tipo de ruido esto, porque pues bueno, hay personas que creen que esto de la violencia de género no existe, que es un invento, que las feministas no tienen nada que hacer y entonces se han puesto a hablar acerca de esto, pero pues las cifras no mienten, ¿no? Las cifras nos dicen que algo está pasando, que algo muy grave está pasando, ¿no? Porque por este montón de mujeres asesinadas. Entonces la idea de poder compartir con ustedes este tema es, pues eso, ¿no? Primero hacer conciencia de que sí es algo real, es algo que está pasando. Yo estoy segura que todas las personas presentes aquí somos 49 participantes en este momento. Todas las personas conocemos a alguien, conocemos a una mujer en situación de violencia, cualquiera de los tipos que les mencioné. Entonces, pues bueno, ese es el llamado, ¿no? A la reflexión, al hecho de que hacer conciencia, ¿no? De que esto existe, porque una vez sabemos, una vez tenemos esa conciencia, pues es que podemos empezar a hacer algo para cambiarlo. Así que, pues bueno, eso es todo lo que yo les tenía para compartir a ustedes, pero pues bueno, ahora es su turno. ¿A alguien le gustaría hacer una aportación, algún comentario, alguna pregunta o solamente decirnos algo? Adelante, yo estoy pendiente. Aquí tengo abierto el chat. O pues si alguien quiere hablar, abrir su micrófono y hablar, adelante. ¿A alguien le gustaría hacer un comentario? ¿Una pregunta? No pasa nada, no pasa nada si nadie quiere hablar. Está bien, este es su espacio, así que pueden hacer con él lo que quieran. Si no hay ninguna intervención, entonces, pues eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Espero haya sido de utilidad esta información. Y pues bueno, eso sería todo. Si nadie tiene que decir. Gracias a ustedes por su atención. Les deseo un lindo día a todos y a todas. Buenas tardes.